Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Muy bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenos días. Quienes habla es el profesor Aníbal Martín. Y nos toca trabajar el día de hoy el tema de motivación, atención, recuperación y transferencia. Muy bien, son cuatro conceptos que están íntimamente ligados y vamos a tratar pues de relacionarlos, ¿no? En primer lugar está la motivación. Sabemos que la motivación es un estado íntimo, personal, vinculado pues al entusiasmo, al deseo de conseguir y siempre está dirigido hacia un motivo. El motivo es el causante, el factor que genera este estado. Entonces, este es un estado o una respuesta afectiva a un estímulo. ¿Y cómo es ese estado o esa respuesta? Es un estado de entusiasmo, de deseo por, en este caso, por aprender. Es un deseo de aprender, es un entusiasmo, una activación por aprender. Existen dos tipos de motivación en el ámbito educativo. Existe la motivación intrínseca y existe la motivación extrínseca. La motivación extrínseca ha sido pues abordada por el conductismo, es decir, aquí se plantea que se puede generar el deseo, la motivación del estudiante por aprender a través de básicamente las recompensas o los reforzamientos a la conducta positiva. El reforzamiento puede ser entendido pues como un premio, como un incentivo externo. Entonces, se refuerza una conducta según el conductismo cuando el docente, al observar una acción positiva de su estudiante, como por ejemplo que participe, premiarlo con una carita feliz, o con una sonrisa, o con un aplauso, o por lo menos con la atención brindada. Entonces, el problema con este tipo de motivación extrínseca es que una vez, digamos, como es generada desde fuera, por el entorno, una vez que ya no existe este reforzamiento, al haberse generado un condicionamiento, entonces como que se genera
un aprendizaje de tipo mecánico, no es muy reflexivo, no es muy intencional, sino que es un poco mecánico. Entonces, también puede hacer caso que si es que no existiera este reforzamiento, este premio, pues la conducta, digamos, esperada no se produce. Entonces, otro aspecto es que cuando la motivación generada extrínsecamente es relativa, es esporádica, como que se puede presentar o no se puede presentar. Entonces, la que nos interesa trabajar principalmente es la motivación intrínseca, porque esta sí es más duradera y sí está enfocada al aprendizaje de manera más reflexiva, que es lo que buscamos. Entonces, ¿cómo generar esta motivación intrínseca en el estudiante? Bueno, aquí vamos a recordar, está muy ligada a la situación problemática, que es el proceso pedagógico que se enmarca en una sesión de aprendizaje. Entonces, si nosotros recordamos los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje, el primer proceso pedagógico es la situación problemática, también puede ser llamada pues, como situación retadora, situación desafiante o reto cognitivo. Entonces, a partir de cuál se va a generar en el estudiante un conflicto cognitivo. Y el conflicto cognitivo trae como respuesta la aparición de un estado motivacional en el estudiante. Entonces, el docente plantea una situación problemática al estudiante. En él se genera un conflicto cognitivo. A ver, como ejemplo, supongamos que el docente le plantea al estudiante un problema. Le dice, a ver, si un producto cuesta 100 soles y hay oferta de 40% más 10% de descuento por este producto, ¿cuánto es su precio final? ¿Cuánto es su precio final? Entonces, la mayoría de los estudiantes responden 50 soles. 50 soles. Ahora, 50 soles. Entonces, eso no es cierto. Cuando todo el mundo piensa algo y el docente le da una respuesta diferente, entonces se ha generado un conflicto cognitivo. Los estudiantes están seguros de ese precio final porque han sumado los porcentajes y los porcentajes pues no se suman. Entonces hay que sacar 40% de 100 es 40, 100 menos 40, 60 soles. Y ahora hay que sacarle el 10% de 60. El 10% de 60 entonces sería 6 soles. 60 menos 6, 54 soles. Este es el precio final. O sea, se saca primero esto y luego este porcentaje. Entonces, cuando los estudiantes con sus saberes previos creen tener la respuesta y luego se dan cuenta que sus saberes previos son insuficientes para dar respuesta a un problema, pues se ha generado un conflicto cognitivo. Es un desequilibrio total suponer algo y luego darse cuenta que esa suposición pues no es cierta. Cuando aparece este conflicto cognitivo, automáticamente surge en el estudiante una motivación, un deseo, una intención de resolverlo. O sea, se ha generado un desequilibrio y automáticamente aparece el deseo de buscar el equilibrio, o sea, de buscar cuál es la respuesta a este problema, a este conflicto.
¿correcto? Entonces, esta motivación sí va a ser interna, sí va a ser, es el deseo del estudiante por resolver un conflicto, un problema que a él se le ha presentado y que él tiene el deseo y las ganas de resolver. Esta motivación intrínseca sí va a ser más duradera. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta que el estudiante resuelva este problema y obtenga la solución. Y para ello va a tener que seguramente leer, dialogar, debatir, esquematizar, subrayar, preguntar, investigar, etc. Va a desarrollar las actividades que el docente le sugiera para poder resolver este problema. Y cuando eso suceda, cuando resuelve el problema, recién el deseo se va, la motivación se va a disipar. ¿Ok? Y eso cuando va a ocurrir, cuando ya está culminando la clase, cuando el estudiante ya ha aprendido. Al resolver este conflicto, el estudiante está aprendiendo, está desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo tanto, es un deseo intrínseco, es un deseo propio del estudiante de querer solucionar este problema. Hemos transmitido, hemos generado esa motivación intrínseca, que ya es permanente durante toda la clase, mientras que esta motivación, la extrínseca, aparece por momentos cuando hay un premio o cuando hay un reforzamiento. ¿Queda claro? Entonces, está asociada la motivación intrínseca más con el conflicto cognitivo generado por la situación problemática que un reforzamiento temporal. ¿Listo? Pero la motivación del estudiante no solamente está asociado al conflicto cognitivo, sino a otros factores también. Es una respuesta, una reacción a otros factores. Sabemos que como parte del inicio de la sesión de aprendizaje también existe un proceso pedagógico llamado propósito y organización. Propósito y organización. Bueno, sabemos que en este, digamos, con este propósito lo que se busca es comunicar, digamos, los propósitos de aprendizaje, los desempeños que se van a aprender, las actividades que se van a realizar. Se va a comunicar también las tareas de evaluación, los productos que se van a elaborar y cómo se va a evaluar. Entonces se comunica, se organiza la sesión. Entonces, cuando el estudiante es consciente de lo que se va a realizar, que necesita, le dices aquí, muy bien, vamos a elaborar una maqueta sobre las regiones naturales del Perú para ver por qué es que los huaicos y las inundaciones se generan en el Ande peruano y muchos de ellos terminan en la costa. ¿Okay? ¿Cómo es que el fenómeno del Niño costero no se ha iniciado aquí en la costa, sino que se ha iniciado en la sierra, con las lluvias, con los deslizamientos y inundaciones, y nosotros también nos hemos visto afectados? Entonces, ese problema, decía, ¿y cómo lo vamos a aprender? Pues a través de una maqueta. Primero en la maqueta vas a tener que investigar, vas a tener que traer ciertos materiales, vas a tener que dibujar, diseñar, recortar, pegar. Y a través de esta maqueta vamos a aprender las causas y consecuencias de los desastres naturales como los vividos en el Perú el año pasado. Ese es el desempeño. Vamos a aprender a analizar causas y consecuencias. Y lo vamos a evaluar la maqueta con estos tres criterios, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, colegas, cuando el estudiante es consciente de qué va a aprender, a través de qué actividades, a través de qué productos y cómo va a ser evaluado, él automáticamente activa su
su atención, su interés por realizar esas actividades. Por supuesto que ese interés ha surgido a partir también de que nosotros seleccionamos actividades también que estén vinculadas, que sean actividades pertinentes, que sean productos pertinentes. ¿Y a qué nos referimos con productos o actividades pertinentes? Es decir, que también estas actividades guarden relación con los deseos, con las tendencias, con las preferencias de los estudiantes, ¿ok? Tienen que guardar relación con los gustos, con los intereses de los estudiantes, producto de su edad, producto del contexto en el que se mueven, productos de su personalidad, productos de la sociedad y de la moda también. Entonces, si es que estas actividades, productos, etc., están vinculados a los intereses del estudiante, pues eso automáticamente genera motivación. Por ejemplo, uno de los intereses, gustos, preferencias o tendencias de los estudiantes es a interactuar, ¿cierto? Sobre todo pues, en niños, en adolescentes, ellos disfrutan la interacción con sus compañeros, de tal manera que cuando en algún momento se plantea, chicos, vamos a hacer un trabajo en equipo para hacer esto, producir esto, pues automáticamente su estado de letargo, de cansancio muchas veces, o de ensimismamiento, o de sosiego, automáticamente genera un estado más, más despierto, más activo, más dinámico, mejora su estado de ánimo. Entonces, porque corresponde con sus intereses. Entonces, la motivación también es generada a partir de dos. Una cosa, el conocimiento, la reflexión sobre lo que el estudiante va a estudiar, y dos, que estos se conecten con los intereses, preferencias y gustos de los propios estudiantes. Ahora, en este proceso, en esta sesión de aprendizaje, otra de los procesos pedagógicos es la activación de saberes previos, la activación de saberes previos en el estudiante. Pues bien, cuando se activan los saberes previos, implica que se vincula el tema de la sesión y los desempeños y propósitos de aprendizaje se vinculan con la realidad del estudiante. Es decir, acá hay una vinculación con el contexto del estudiante. Aquí se contextualiza la clase o la sesión de aprendizaje, porque recogemos, recuperamos, activamos aquellas experiencias, aquellas vivencias, aquellos conocimientos, pero también aquellas emociones y aquellas actitudes con las que vienen los estudiantes relacionados con el tema. Entonces, cuando las experiencias, los conocimientos, las emociones y las actitudes del estudiante son tomados en cuenta para el desarrollo de la sesión de aprendizaje, pues él se siente parte de, o sea, su vida, su experiencia forma parte de, su experiencia de vida forma parte de su experiencia de aprendizaje. Entonces eso automáticamente también trae como consecuencia la motivación del estudiante. Entonces estos tres caminos, finalmente, que son los tres procesos pedagógicos, terminan concluyendo en un despertar, en un interés, en un entusiasmo del estudiante por aprender. En síntesis, en un estudiante motivado. ¿Ok? Pues bien. Ahora, cuando el estudiante ha despertado su interés, su deseo, su entusiasmo por aprender, esto trae una consecuencia.
Un estudiante motivado por aprender es un estudiante atento. Si se ha despertado su interés por aprender, también es un estudiante que va a prestar atención. La atención es el direccionamiento de los procesos sensoriales, perceptivos y también cognitivos hacia un determinado objeto. O sea, la atención, digamos, cuando uno no está en un sistema de alerta, está dispersa, estamos por allí observando muchas cosas, pero cuando hay un foco de atención, hay algo que nos convocó nuestra atención, pues nuestros sentidos, nuestras percepciones y nuestros procesos cognitivos de análisis, etcétera, se enfocan a ese objeto de atención y por algunos minutos todo confluye para que se produzca el aprendizaje. Entonces, la atención es el direccionamiento de los procesos sensoriales, perceptivos y cognitivos hacia el objeto de la atención. ¿Cuál es el objeto? Aquello que lo ha motivado, aquello que lo ha entusiasmado. Cuando el estudiante está atento y aún más cuando está concentrado, ya acupe, porque el proceso atencional pues se inicia así, luego hay una fase de meseta hasta llegar a la concentración y luego nuevamente baja. Cuando el estudiante está atento, entonces sus procesos cognitivos se activan de tal manera que es más factible la recuperación, es decir, la vinculación de lo que se está trabajando en esta sesión con los saberes previos del estudiante. Es decir, se produce la conexión entre la nueva información, el tema de la clase, con los saberes previos del estudiante. Se recupera y se vincula con sentido. Entonces, cuando se da la recuperación de los saberes previos, también llamado activación, etc., luego se da la relación con las actividades de aprendizaje planificadas por el docente y se produce aquí entonces el aprendizaje significativo, es decir, cuando se vincula los saberes previos del estudiante que han sido recuperados a través de diversas estrategias y cuando se vincula con la nueva información. ¿Qué estrategias? Bueno, la recuperación de los saberes previos puede ser trabajada a través de una lluvia de ideas. Ausberg sugiere el uso de organizadores, organizadores de avance a través de ejercicios, problemas, etc. Puede ser también a través de experiencias digamos sensoriales, a través de la observación, etc. El estudiante que favorece el recordar. Entonces, el aprendizaje significativo será cuando esta recuperación de los saberes previos en un estado atento, provocado por el deseo por aprender, pues va a llevar a que se produzca el aprendizaje significativo y a la transferencia final. La transferencia final es un proceso en el cual el estudiante va a ser capaz, luego de haber desarrollado el aprendizaje significativo, pues poder aplicarlo, poder transferirlo, llevarlo a su contexto personal. Al respecto, hay el sistema educativo peruano está enfocado mucho a la transferencia,
Pero curiosamente, dentro de los procesos pedagógicos que luego culminan con la gestión y el acompañamiento y con la evaluación, pues ya no aparece la transferencia como en currículos anteriores. Ustedes lo saben, al final de la sesión se hablaba de la evaluación, metacognición y transferencia. Bueno, ¿qué pasó con la transferencia? Como proceso pedagógico ya no está, porque aquí se planteaba que primero el estudiante aprendía y al final transfería, o sea, aprendía cuáles eran los tipos de familia para finalmente transferir a su entorno más inmediato, que cuál es su tipo de familia o cuál es el tipo de familia más común en su manzana, en su localidad. Eso es transferir, es decir, aprender algo que luego lo relacionas con tu propio medio, contexto o realidad. ¿Correcto? Entonces, aunque ya no esté como proceso pedagógico, pues de todas maneras que se está dando. ¿Y a través de qué? A través de lo que se llama la situación significativa. Sabemos que la situación significativa puede ser entendida como un problema, puede ser entendida como una oportunidad, pero eso sí, puede ser un problema, puede ser una oportunidad, pero siempre tiene que ser contextualizada. Siempre. De tal manera que cuando el estudiante aprende, está aprendiendo acerca de una situación contextualizada. O sea, ya no va a esperar a aprender algo para luego vincular con su propia realidad, sino que en el mismo proceso de aprender ya está transfiriendo, ya está contextualizando. Por eso que ya no se necesita un proceso pedagógico final, porque, repito, durante el proceso se aprende contextualizadamente. Entonces, tanto a nivel de unidad, porque sabemos que la situación significativa se da a nivel de unidad, y la situación problemática que se plantea al inicio tiene que ver con la situación significativa, está vinculada a la situación significativa. ¿Correcto? Bien, entonces de esta manera el estudiante transfiere, aplica a su entorno inmediato lo que está aprendiendo durante el proceso mismo de aprender. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a los casos que hemos preparado para ustedes.